Buenos días, chicos, ¿cómo están? Buenos días, profe. Buenos días, Buenos economista. días, economista. Bueno, Buenos días, economista. buenos días con todos. Eh, Vamos a seguir avanzando entonces con el siguiente capítulo. Em, esperen. Ok, bueno, entonces la semana anterior habíamos visto algunas formas de graficar nuestros datos y según el tipo de dato o según la forma en que nosotros queremos exponer nuestros resultados, pues podemos elegir algunas opciones. Obviamente hay muchos más gráficos en la vida real, en el tema de presentaciones, y eso probablemente la siguiente semana estaremos viendo ya dentro de los softwares otras opciones, ¿sí? Entonces pueden ir generando gráficos un poquito más vistosos, de otras formas que también ayudan a representar, digamos, otra manera de comunicar nuestra información. Entonces, hoy en día las posibilidades de graficación, de diseños dentro de cómo usar nuestros datos, pues es la verdad que es mucho más amplia y gracias obviamente a los softwares estadísticos, pues nos permiten tener muchas más opciones, ir probando diferentes tipos y obviamente en base a lo que queremos mostrar, a lo que nos gusta, podemos ir generando diferentes formas. Los gráficos con los que se trabajaron la semana anterior obviamente son los gráficos tradicionales, eh, los, los principales, algunos sí se los utiliza constantemente, por ejemplo, el tema de los histogramas es algo que sí se utiliza constantemente para hacer un análisis exploratorio de mis datos. Los diagramas de dispersión también son algo bastante utilizados dentro de los procesos estadísticos, pero ahí, por ejemplo, el tema de gráficos para variables cualitativas, podríamos tener más opciones, incluso si queremos comparar varias variables con varias subcategorías, pues podríamos tener algunas opciones. Igual dentro de la parte cuantitativa, obviamente que el histograma nos da cierta referencia sobre la distribución de mis datos y luego vamos a ver que eso es bastante importante para ciertos temas de modelamiento, pero podríamos también aplicar otros gráficos que podrían ser un poquito más atractivos. Obviamente, si se quiere presentar a veces los informes gerenciales, el tema este de las distribuciones no es tan importante porque realmente lo que ellos ven es algo más, o buscan algo más visual, sí, algún gráfico que resuma mis datos y siempre vamos a buscar la manera más bonita de presentar esta información. Entonces, la próxima semana, lo más probable, vamos a trabajar en Excel y en Power BI. Obviamente ya el tema de Power BI, pues les enviaré algún procedimiento de cómo descargarse el software, que igual es súper sencillo, simplemente es buscarlo en internet e instalarlo. El tema de Excel, creo que todos manejamos el Excel o lo tenemos instalado en alguna máquina. Y yo creo que con esos dos podemos trabajar esta parte inicial, ¿sí? Luego ya veremos otro tipo de software un poquito más especializado en otros temas y conforme se avance algunas, eh, algunos conceptos estadísticos, sea en este ciclo o el siguiente, pues veremos algún otro tipo de software. Listo. Vamos a empezar entonces con el capítulo 3 del libro de Anderson. Y una vez superada la parte gráfica, que se puede decir es la primera
fase siempre dentro del proceso estadístico, tenemos que empezar ya a resumir nuestros datos, no de forma gráfica, sino ya de una manera numérica. ¿Sí? Entonces, vamos a tener diferentes tipos de medidas que nos van a ayudar también a resumir o a entender un poco el comportamiento de nuestros datos, ¿sí? Ya no de una manera visual, que generalmente son aproximaciones o se puede hacer deducciones intuitivas en base al tema de gráficos, sino ya realmente con un valor estadístico, ¿sí? Con alguna fórmula, eh, algún resultado que de alguna manera ya me permite tener una intuición y una deducción sobre el comportamiento un poco más precisa. Estas medidas son generalmente, eh, especialmente, bueno, tenemos dos para cada caso. Vamos a ver una medida que es de posición central o de localización. Bueno, aquí podemos tener algunas que se utilizan para el desarrollo de la interpretación de ciertos datos y también las medidas de dispersión o de variabilidad, que bueno, en esta generalmente utilizamos eh, la desviación estándar, que es la medida que se utiliza siempre, siempre para los procesos estadísticos. Pero bueno, vamos a ver que existen más. Algunas se podrían utilizar en algún, tal vez en algún conjunto de datos específico o en algún procedimiento específico, pero obviamente vamos a enfocarnos y a darle más importancia a las medidas que siempre se utilizan ya en los procesos reales, digamos, o en las aplicaciones que se utilizan constantemente. Entonces, sí, en primer lugar tenemos las medidas, bueno, puede ser de posición, de localización o también de tendencia central. Sí, con cualquiera de estos términos se los puede catalogar a estas medidas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estas medidas? El objetivo de estas medidas es básicamente determinar un punto dentro de mi conjunto de datos que resuma eh, lo que yo estoy buscando, ¿sí? Entonces, aquí puede variar un poquito cuando se habla de tendencia central. Es una medida en la cual yo estoy buscando un punto que señale el centro de mis datos, ¿sí? Entonces, un punto que señale el centro de mis datos para tener una referencia eh, estimada de en qué punto, hacia qué valor generalmente están eh, girando mis datos, ¿sí? Entonces, obviamente, siempre vamos a tener un punto medio en el cual me representa un valor aproximado en el cual la mayoría de los valores van a estar cercanos a este punto medio, ¿sí? Y por otro lado, posición y localización hace referencia si yo quiero encontrar un punto dentro de mi conjunto de datos que represente alguna posición o algún porcentaje específico. Sí, es decir, yo quiero encontrar el punto que se encuentra en la parte 25 de mis datos, ¿sí? O sea, el 25% de mis datos se encuentran en tal punto. El 80% de mis datos se encuentran en tal punto, ¿sí? Entonces, yo puedo establecer un punto o una localización o un porcentaje que yo quiero considerar de mis datos y estas medidas pues me van a ubicar en tal punto. Entonces, a la final, todas terminan siendo medidas de localización, pero específicamente tenemos las de tendencia central que nos ayudan a buscar
un punto medio que ayude a resumir todo mi conjunto de datos. Entonces, vamos a comenzar con la medida más importante, que es la media. La media, o bueno, se puede decir que vulgarmente es el promedio también, sí, pero en términos estadísticos, siempre vamos a utilizar el concepto de media sobre el concepto de promedio, aunque termina siendo exactamente el mismo procedimiento de cálculo, ¿sí? Pero nosotros vamos a referir como la media. Entonces, ¿cuál es la media? Como decía, es un valor que trata de eh, resumir todo nuestro conjunto de datos en un solo punto central, ¿sí? Es decir, lo que buscamos es determinar un punto en el cual todos mis datos se puedan sentir identificados y van a ser, o generalmente, los valores giran o están cercanos hacia este punto medio. Entonces, ¿cuál va a ser la formulita de nuestra media? Es algo bastante sencillo. Primero, vamos a representar la media con una X y una barra por encima, ¿sí? Recuerden que en el capítulo anterior habíamos visto que tenemos nuestra población y nuestra muestra, ¿sí? Entonces, la muestra es un subconjunto de nuestra población. Siempre cuando representamos los valores para una población, vamos a tener una nomenclatura específica que generalmente está basada en letras griegas. Y cuando hablamos de los valores para la muestra, vamos a tener otros valores ya representados generalmente con letras del abecedario normal, ¿sí? En este caso, para representar de la muestra, aquí lo voy a poner al lado para la muestra vamos a utilizar entonces X y una barrita por encima, ¿sí? Entonces esto representa X media, ¿sí? Esto se lee X media. ¿Por qué X? Porque generalmente un conjunto de datos viene representado por los valores de X, ¿sí? Vamos a suponer que yo tengo un conjunto de datos 1, 8, 9, 12, 6, 5, ¿sí? Vamos a suponer que este es mi conjunto de datos y yo quiero calcular la media de este conjunto de datos. Primero, cada valor representa un valor de X. Este va a ser X1, este va a ser X2, este va a ser X3, este va a ser X4, X5 y X6. ¿Sí? Entonces, cada valor toma una posición de X o un valor de X. ¿Sí? Y obviamente, el valor medio de todos estos valores de X está representado por X media. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, dos conjuntos de datos de un mismo, de una misma, perdón, dos variables de un conjunto de datos, y vamos a suponer que la segunda variable es, bueno, cualquier valor. Sí, bueno, para darle representación a estos valores, generalmente utilizo una y. Si ya utilicé la X en mi primera variable, voy a utilizar una y para mi segunda variable. Entonces voy a tener y1, y2, y3, y4, y5 y y6. En este caso, obviamente, si vamos a representar la media de estos,
conjuntos de datos, yo voy a representar con y barra, ¿sí? Entonces, y media viene representado por y barra. Obviamente, como estos valores están dados por y, ya no voy a utilizar el valor de x media, sino ahora el valor de y media. Y obviamente esto se aplica para cualquier valor o letra que nosotros utilicemos para representar nuestros datos. Pero bueno, generalmente se utiliza x, y, por ahí z, y si ya tenemos muchísimas más variables, realmente lo que se utiliza es una nomenclatura matricial, ¿sí? Es decir, el valor de x en la fila 1 en la columna 2, por ejemplo, ¿sí? O el valor de x en la fila 3 en la columna 4, ¿sí? Entonces, sabíamos que esto representa el número de mi observación o de mi elemento, y esto, mi columna representa las variables. Entonces sería el tercer elemento u observación de mi variable que está en la columna número 4. Y obviamente ya todos los valores se representan con X, ¿sí? Generalmente cuando tenemos dos o tres podremos utilizar X, Y, Z, pero cuando ya tenemos un conjunto de datos bastante grande, realmente se utiliza X para todo y se lo va definiendo con una nomenclatura matricial. Listo, entonces, volviendo a nuestra fórmula, X media va a ser igual a la sumatoria, si vamos a tener nuestro signo de sumatoria, de cada valor xy dividido para el número de x que yo tengo en mi variable, ¿sí? Este n habíamos dicho que se leía como tamaño de muestra. Entonces, la media viene dado por la sumatoria de mis valores de x, ¿sí? Este i obviamente representa 1, 2, 3, 4, 5, 6, dividido para el tamaño de muestra, que en este caso son 6 elementos, por dar un ejemplo en los números que tengo en la parte de abajo. Entonces, desglosado esta muestra, perdón, esta fórmula, va a ser entonces x1 más x2 más x3 más todos los valores de x hasta llegar al valor de xn, que va a ser el último valor de mi tamaño de muestra. Todo esto dividido entonces sobre n, ¿sí? Sí, entonces desglosada esta fórmula va a ser x1, x2, x3 y así sucesivamente hasta el último valor de xn dividido para el tamaño de muestra, el número n. Ok, entonces, súper fácil, ¿sí? Vamos a utilizar estos datos que me he inventado aquí para calcular la media para x y luego calculamos la media para y, ¿sí? Entonces, tenemos 1, 8, 9, 12. Voy a ir sumando. 1 más 8 más 9 más 12 más 6 más 5. Sí, entonces tengo x1, x2, x3, x4, x5 y x6, todo esto sumado, y tengo 6 elementos, por lo tanto yo divido esto para 6. ¿Sí? Perdón. Si alguien me puede dar haciendo por favor esta suma. 41. 6,83 dividido ya para 6. Ok, entonces yo me imagino que 41 es de arriba
Y 6 ahí. 6 abajo. Ujú. ¿Cuánto me dijo? 6 con 83. 83. 83. Listo. Entonces, el valor medio para este conjunto de datos va a ser igual a 6,83. Obviamente, si estamos hablando, vamos a suponer que estamos hablando de dólares, sí, la media para este conjunto de datos es de 6,83 dólares. Sí, si estamos hablando de alguna otra medida, por ejemplo, unidades o puede ser, ¿qué otra medida podría ser? Litros. Litros, ¿sí? Entonces 6,83 litros, ¿sí? De media. Ahora vamos a calcular la media para los valores de Y, ¿sí? Igual mismo procedimiento. Voy a tener 10, 7, 11. 8, 9, 10. No, perdón, 8, 9, 12. Y todo esto dividido para 6. ¿Cuánto me saldría entonces esto? 9.5. 9. Sí. Sí, entonces el valor de Y media, sí, o el valor medio para el conjunto Y va a ser igual de 9.5. Listo, chicos. Entonces, eh, perdón un ratito. Ok. Tal vez alguna duda entonces hasta ahí, chicos. No. No, profe. Está claro. Bueno, como pueden ver es súper sencillo. Yo me imagino que tal vez lo vieron en el colegio. Pero bueno, es siempre bueno ir repasando la parte conceptual. ¿Cómo vamos a utilizar, eh, cómo vamos a utilizar la nomenclatura o la nomenclatura para un conjunto poblacional? Entonces habíamos dicho que X media es para un valor de muestra que es generalmente lo que se utiliza. Sí, obviamente, en la mayoría de los casos nosotros trabajamos con muestras, sí. Es muy raro trabajar con poblaciones, pero por algún tema también de desarrollo de fórmulas y del proceso estadístico, pues en algún momento tenemos que utilizar la nomenclatura para población. Entonces, la media poblacional, que viene dado exactamente por el mismo procedimiento, lo vamos a representar, sí, con la letra griega mu, ¿sí? Entonces, la letra griega mu representa la media, pero cuando estoy hablando de un conjunto poblacional, ¿sí? La fórmula es la misma, va a ser la sumatoria de mis valores de x, y una diferencia, cuando hablo del tamaño de muestra de la población, voy a utilizar la n mayúscula, ¿sí? Entonces, si tengo una n mayúscula, ya no es el tamaño de la muestra, sino sabemos que nos referimos al tamaño de la población, ¿sí? Entonces, bueno, esto es igual muy importante porque en algunas fórmulas debemos considerar a veces el tamaño de la población y ahí mismo, o tal vez en otra fórmula, el tamaño de la muestra. Entonces, si vemos una n mayúscula, sabemos que es el tamaño de la población, una n minúscula el tamaño de la muestra. Igual caso para el valor de mu, si sabemos o sabemos que esto representa la media para un valor poblacional y X barra entonces va a ser la media para nuestro valor de la muestra. Sí, el procedimiento es el mismo, pero obviamente la nomenclatura va a variar y en el proceso estadístico en algunos momentos vamos a utilizar valores poblacionales o se utiliza con el fin de tratar de inferir este valor poblacional y el tamaño de la muestra con N mayúscula también obviamente nos va a incidir si en algún momento vemos N mayúscula o
n minúscula. Listo, entonces esto, bueno, como parte también conceptual. La media, sin duda, es el valor que vamos a utilizar prácticamente para todos los procesos, pero tenemos otro tipo de eh, alternativas, ¿sí? Para nosotros tratar de conseguir un punto que represente nuestros datos en un valor medio, ¿sí? La segunda opción que vamos a tener es la mediana. Entonces la mediana lo que busca es encontrar un punto medio de nuestro conjunto de datos una vez que nosotros lo hemos ordenado, ¿sí? Entonces, la media, por ejemplo, no necesita que nosotros ordenemos nuestros datos, podemos tomarlos de cualquier manera y a la final siempre vamos a obtener el mismo resultado. Sin embargo, para la mediana, el primer procedimiento es ordenar nuestros datos, ¿sí? Generalmente de forma ascendente, y en base al tamaño de nuestra muestra, es decir, el número de observaciones que nosotros tenemos, vamos a encontrar el punto medio. Entonces, muy importante, el punto medio no se basa en los valores de mis datos, sino se basa en el tamaño de la muestra, ¿sí? Es decir, vamos a ver un ejemplo. Primero, cuando tenemos un número impar de observaciones, el valor de la mediana pues siempre va a ser un número en concreto. Voy ya a suponer que he ordenado mis datos, si voy a escribir unos datos aleatorios, obviamente los datos siempre van a estar en desorden, pero bueno, yo lo voy a poner que ya estaba ordenado. 4, 7, 9, y voy a poner el 10 y el 12, ¿sí? 5 números, por lo tanto n es igual a un número impar. Y en este caso es bastante sencillo. ¿Qué es lo que buscamos? El punto medio en el cual para la izquierda voy a tener el mismo número de datos que para la derecha. En este caso, el valor de 9, ¿sí? El valor de 9 va a ser el punto medio y como podemos observar, tenemos dos datos hacia la izquierda y dos datos hacia la derecha. Sí, entonces, bueno, si tenemos 5 datos, pues obviamente es bastante fácil de encontrar, pero si ya tenemos más datos, obviamente, ¿cuál será nuestra manera de encontrar este punto medio? Simplemente por lógica, lo que vamos a hacer es dividir el, perdón, sí, dividir el total de nuestros números para 2. Como es un número impar, siempre nos va a salir 0.5. Y a este le vamos a tener que sumar entonces este 0.5, ¿sí? En este caso, n para 2 va a ser 2.5 más 0.5 va a ser el valor de 3. Ojo que este valor de 3 es la posición de mis datos. Aquí siempre estamos hablando de posición de mis datos, ¿sí? Entonces busco la posición 3, ¿sí? Y el valor para la posición 3 es el número 9. Entonces, la mediana para este conjunto de datos va a ser el valor de 9. ¿Ok? ¿Cuál es un poco las ventajas o la desventaja contra la media versus la mediana? La ventaja o la única ventaja que personalmente yo le considero es que al no tomar todos los valores o al no tomar los valores, digamos, numéricos, sino a tomar el valor posicional, eh, yo voy a evitar un tema de
de influencia de mis datos extremos. Entonces vamos a ir comparando estos dos casos, ¿sí? Yo tengo 4, 7, 9, 10, 12. Yo tengo una mediana que es 9 y que tiene bastante sentido, ¿verdad? O sea, realmente el 9 parece ser el punto medio de una forma lógica de estos 5 datos. Si yo, por ejemplo, este último valor ya no es 12 y es, por ejemplo, 22, ¿sí? Vamos a ponerlo más alto. Vamos a ponerle un 40, ¿sí? Por alguna razón, este último valor es un valor en comparación a mis otros valores, es un valor bastante alto, ¿sí? Si yo tomo la mediana sigue siendo 9, ¿sí ven? Este valor, por más que haya cambiado, no ha influido en el valor numérico de mi mediana. Vamos a hacer el mismo ejemplo, pero calculando la media, ¿sí? Si yo tengo 4, 7, 9, 10, y vamos a ver el primer caso, ¿cuál es el valor de la media? Si me pueden ayudar, por favor. 14. 14 es la media, no creo. Me queda duda. Arriba es 40. Con estos dos valores de... Economista es 14. Ya, pero utilizando el Con 12. los valores de arriba, con los... Ah, con el 12. Ya. Con el 12, sí. 21. 8.4. 8.4. Ya, 8.4. Nunca se olviden de dividir para Ah, el total. 8.4. Y me decían que era 14 si utilizaba 40, ¿verdad? Sí. Listo. Entonces, si ven aquí la diferencia, este valor y el cambio de este valor influye dentro de mi media. Y eso puede ser un problema. Eh, este valor 40 prácticamente distorsiona mi valor de media. ¿Por qué? Todos los valores de 4 a 10 incluso son menores a 14. Entonces, conceptualmente no tiene mucho sentido que 14, por ejemplo, represente a 4 o 14 represente a 7 y siendo 10 el segundo valor máximo sea representado por 14. Y tampoco tiene mucho sentido que 40 sea representado por 14 porque termina siendo un valor muy bajo, ¿sí? Entonces, un solo valor puede distorsionar totalmente mi media y perdón chicos que se me saltó el internet. Ok, le estaba comentando que este valor de 40 entonces va a generar un problema dentro de mi media porque va a distorsionar este valor, ¿sí? Y realmente 14, si nosotros no tenemos la referencia de todos los números, o si imaginemos que es un conjunto súper grande de datos, no vamos a estar viendo uno por uno y viendo si tiene sentido, el resumen de nuestros datos, que viene a ser este valor numérico, ya no es tan real. Si ya no es tan real este resumen, porque se ve distorsionado por este valor. Es uno de los, podría decirse, el único punto a favor que tiene la media es que no se ve distorsionado por otros valores. Pero una vez más en la vida real, este valor de 40, sí, podemos manejarlo. Si este valor a la final termina siendo un valor extremo, sí, o un valor atípico, y generalmente pues lo terminamos eliminando, ¿sí? Entonces, vamos a calcular ahora la media solo para estos 4 valores. ¿Cuánto nos quedaría?
8. 8. Ok, entonces si ven ya tiene mucho más sentido el 8 representando a estos 4 valores, ya es un punto prácticamente medio, si ven que estaría más o menos por aquí. Entonces 9 y 10 son mayores, 4 y 7 son menores, por lo tanto termina siendo ya con lógica un punto medio, eliminando este 40. Si este 40 que es un valor atípico, dentro de un proceso estadístico tenemos que eliminar estos valores atípicos. Profe, una pregunta. Sí, En la suma aquí de los valores tengo 7.5. ¿Le debemos sumar 0.5 en para la que nos dé el 8? suma o en el promedio. En el promedio, ya dividiendo por esa. Para los Eh, 4 no, tengo no, 7. no, la media tiene que ser exacta. Entonces 7.5. Ya, si es 7.5, entonces hay que ponerle con 7.5, ¿sí? En este caso sí vamos a sacar, si es 7.58, pues le ponemos 7.58. Hay que ponerle el valor exacto. Y lo podemos redondear para el segundo o para el tercer decimal. Ahí está bien, pero no para el valor entero. Entonces, este concepto de valores atípicos y que pueden distorsionar el valor de mi media es muy importante dentro de los procesos estadísticos. Entonces, generalmente, como un tratamiento de datos previo a cualquier modelización, lo que vamos a hacer es eliminar los valores extremos, los valores atípicos de mi conjunto de datos, con el objetivo de que no se distorsione el valor de la media de mi muestra. Sí, porque obviamente los resultados se pueden ver afectados y no nos estaría mostrando la realidad exacta de lo que está sucediendo con nuestros datos. Entonces, esto igual, como parte conceptual, para que vean un poquito, en primer lugar, cómo la mediana no se ve afectada en este sentido eh, y cómo luego lo podemos manejar. Obviamente luego vamos a ver cómo detectar cuando un valor realmente es considerado como un valor atípico o como un valor extremadamente alto o extremadamente bajo. Y ya en el futuro, pues, pueden existir varias maneras de manejar esto. ¿Sí? Podemos eliminarlo, podemos imputarlo también, que sería darle un valor más lógico en base a mis otros datos. Eh, entonces, estos dos se podría manejar. O incluso hay personas que lo dejan según el tipo de estudio. Dicen, bueno, realmente esto es un dato a la final y yo no quiero eliminarlo. Pero eso ya en lo posterior. Ahora, ¿cuál podría ser un problema de la mediana? Bueno, a mí estaba una preguntita. Sí, Disculpe. claro que sí. Se me interrumpió el audio. ¿Por qué le pusimos 7.5 en vez de 8? Eh, el compañero me decía que 7.5 era el valor exacto que le había obtenido. Ahí me pueden confirmar si es 7.5 o es Porque 8. 7 más 9 es 16. Y 16 para 2, 8. Ah, ya. Eso es mediano. 7.5 me salió. Estamos considerando, en este caso, la media. Sí, estaba poniendo el ejemplo todavía de la media, de cómo va a variar el 14 si nosotros eliminamos el 40. Entonces, hay que Ay, considerar los 4 valores. ¿Sí? ay, yo estaba haciendo la mediana. Ya. Ya Ya, vamos a ver ya. la mediana cuando tenemos este caso en el que son números pares. ¿Sí? Sí, sí, ya. Ya me confundí como vimos más arriba. Gracias, profe. Listo, no hay problema. Entonces, ¿cuál puede ser uno de los problemas? Y yo creo cuál es el principal problema de por qué nunca utilizamos la mediana. Es que al no tomar en cuenta los valores numéricos, pues también en algún momento por la naturaleza de mi conjunto de datos o los valores numéricos que se encuentran, igual podemos estar muy alejados de la realidad. Si vamos a suponer que tengo un conjunto, yo tengo un conjunto aquí. Vamos a suponer 2, 2, y luego tengo un valor 8, ¿sí? Y luego, no, vamos a ponerle más extremo. 2, 2, acá voy a tener un valor 20, y acá un valor 21, 22, ¿sí? Si yo digo, bueno, esta va a ser mi mediana, 20, realmente 20 está
mucho más cercano, podría ser un valor más representativo para 21 y para 22, pero realmente para los valores de 2 no es un valor representativo, ¿sí? Entonces, al no considerar todos los valores como numéricos, sino la posición, podríamos tener algún caso en el cual realmente mi mediana no va a tener un sentido lógico en representar a todos mis datos. Obviamente puede ser, Profe, ¿sí? pero esos valores no los podemos considerar como atípicos porque están muy bajos considerando los otros. Exactamente, los podríamos considerar como atípicos, pero en el procedimiento de la mediana eh, no existe este consideramiento de valores atípicos, ¿sí? En el valor de la mediana, lo único que vamos a hacer es tomar el rango de n, contar las posiciones, encontrar la posición intermedia y esta es mi mediana. ¿Por qué no lo consideramos como valores extremos? Porque nosotros solo estamos basados en las posiciones y en el tamaño de la muestra. Entonces, por eso es muy diferente cuando yo calculo ya el valor de la media, porque ahí sí consideramos valor por valor y determinamos, bueno, perdón, esto es 22. Y determinamos ya, como estamos considerando los valores numéricos, sí, realmente estos dos valores son extremos. Entonces yo los puedo eliminar. Pero dentro del proceso de la mediana no, porque lo único que estamos considerando son las posiciones, independientemente de los valores que tenga. Obviamente que las probabilidades de que tenga un conjunto tan atípico como este son pocas, ¿sí? Pero puede suceder. Puede suceder en los casos, por ejemplo, que yo les había comentado creo que la clase anterior, cuando tenemos bastantes ceros, por ejemplo. Entonces yo tengo bastantes ceros, bueno, vamos a suponer que son muchos más ceros, ¿sí? Y yo tengo por acá, vamos a imaginar que son muchísimos más datos, pero en resumen, vamos a suponer este caso, ¿sí? Entonces, mi mediano en este caso es 0. Entonces, yo podría decir que como resumen de mis datos el valor es 0, no necesariamente porque yo tengo aquí dos valores de 23 o 24 que por ningún motivo pueden ser representados por un valor de 0. Entonces, esto, por ejemplo, en temas de encuestas, cuando ustedes preguntan, creo que les había dicho, vamos a suponer que posee algún objeto que no sea tan común, por ejemplo, no sé, posee un reloj de oro, vamos a suponer, un reloj de oro, sí, Un entonces Rolex. un Rolex. O un reloj de oro, mira, es muy típico un reloj de oro. Si a mí me preguntan, yo no tengo un reloj de oro, pero si le preguntan a mi abuelita, probablemente tiene unos 4, porque antes era mucho más típico el tema de relojes de oro. Entonces voy a tener un montón de ceros, porque probablemente la mayoría de gente de ahora no tiene un reloj de oro, pero va a haber un grupo de población, ya sea un poquito más de clase más alta o las típicas, las abuelitas que antes las joyas de oro eran mucho más típicos y ellos van a tener valores mucho más altos. Entonces, esos conjuntos de datos, pues, eh, ya son unos datos particulares y hay que saberlos tratar de otra manera. Obviamente, calculando la media en estos valores de acá, también se puede llegar a distorsionar un poco. Al yo tener bastantes ceros, lo puedo distorsionar un poco, pero en algún punto va a considerar estos valores numéricos y ya le va a dar un valor más aproximado. Entonces, aquí vamos a suponer que la media, me invento, va a salir al entorno a, no más, menos, perdón, en torno a 4, por suponer, no estoy muy seguro. Sí, por lo menos este 4 ya tiene un valor más representativo para este 23 y este 24. Obviamente terminan siendo valores atípicos, solo fue por dar un ejemplo rápido, pero en sentido lógico este valor ya termina dando una representación un poquito más lógica a la gente que sí tiene estos valores o estas unidades. Entonces, eso bueno, luego en tratamiento de datos, cuando ya se ve temas estadísticos, ya para modelos, hay que considerar todos estos. Entonces, si ven que es muy importante el visualizar, el resumir cuáles son los comportamientos de mis datos para, en base a eso, que tengan lógica y yo poder aplicar ya modelos estadísticos. Porque si realmente los meto a los datos como están y no les hago un tratamiento previo,
los resultados se distorsionan y obviamente la realidad o lo que yo quiero aplicar como realidad, pues obviamente ya no va a ser del todo real porque mis datos están distorsionados. Ok, entonces habíamos visto la mediana cuando tenemos número n impar. ¿Y qué pasa cuando tenemos número par? Y vamos a suponer que yo tengo 6 datos, ¿sí? 4, 8, 12, 16, 18 y 20. ¿Cuál va a ser en este caso el punto medio? El punto medio viene a dar o viene dado por un punto imaginario entre los dos valores centrales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sumar este valor de 12 más este valor de 16, que son los dos puntos centrales, y, perdón, y lo voy a dividir para 2, ¿sí? Entonces, voy a tener aquí 28 para 2, 14. 14. 14, 5. 14. No, 14 exacto debe salir. Sí, ¿No 14. le sumamos el 0,5 que dijo hace rato? En Ya este no, eso caso solo no. sería cuando es impar. Aquí mucho ojo. A ver, vamos a repetir esta parte conceptual. Esta formulita de acá, ¿sí? Lo que me da es la posición del valor de mi mediana cuando son valores impares, ¿sí? La posición de mi mediana cuando tengo n impar, ¿sí? Entonces, aquí muy atentos que este no es el valor de la mediana, sino es la posición de la mediana. Ya. Entonces voy contando 1, 2, 3, posición 3, y mi mediana es del 9. ¿Sí? Mi mediana es del 9. Entonces, muy atentos aquí. En el caso de acá, ¿cómo encuentro los valores o las posiciones? Vamos a imaginar que tenemos un conjunto de datos mucho más amplio, ¿sí? Y obviamente ya no podemos estar contando cuáles los dos puntos medios, ¿sí? O nos vamos a demorar mucho más. Entonces, en este caso, yo tengo 6 para 2, ¿sí? Y este va a ser la primera posición. Esta va a ser la primera posición, que en este caso es 3. Y le voy a sumar 1 para encontrar la segunda posición. Entonces voy a tener la posición 3. Ojo, esas son posiciones. Más la posición 4 dividido para 2. En el caso que estamos viendo, ¿sí? Vamos a aplicar la fórmula para cualquier conjunto de datos. Va a ser n, es decir, el tamaño de mi muestra. Para 2 va a ser la posición 1. Y esto más 1 va a ser la posición 2. ¿Sí? Entonces yo tomo la posición 1 más la posición 2 dividido para 2, y este resultado, este sí ya va a ser el valor de la mediana. Entonces muy atentos acá. Lo primero es encontrar cuáles son las posiciones. Obviamente si yo no tengo muchos números, si yo tengo 10, si yo tengo hasta 20 creo, pues puedo ir contando, ¿sí? Simplemente puedo ir contando y puedo determinar este es el valor de la mediana. Si yo tengo, recuerden, número par, voy a tener que sumar los dos números intermedios, ¿sí? De mi conjunto de datos y dividirlo para 2. Y ese resultado va a ser el valor de la mediana. Entonces, el resultado de la mediana no va a estar explícitamente como un dato, sino que va a ser la suma y división de mis dos datos centrales. Caso contrario, cuando es un valor de n impar, automáticamente el punto medio, porque vamos a tener un punto medio exacto, va a ser el número de la mediana, o el valor que corresponde a la mediana. Entonces, como primer paso, identificar si es un valor
de n par o impar y en base a eso determinar según corresponda cuál va a ser el valor de mi mediana, ¿sí? Como les digo, estas fórmulas son más intuitivas, no sé si realmente las están escritas en el libro, pero es algo bastante intuitivo, entonces yo de esta manera consigo las posiciones si tuviese un conjunto de valores pares, ¿sí? O de n con valor par. Sumo estas dos posiciones que he encontrado, divido para 2 y encuentro el valor de mi mediana. ¿Alguna duda, chicos, tal vez? Está claro, profe. Ok, entonces muy atentos con el tema de posición y el tema de mediana, porque realmente pasa, por experiencia propia, que algunos terminan poniendo la posición como el valor de la mediana cuando realmente no es de ese valor. Y vamos a ver después, por ejemplo, para encontrar percentiles o cuartiles, igual lo que vamos a encontrar primero es la posición del dato y obviamente esa posición representa el cuartil o el percentil, que es un punto específico dentro de mi conjunto de datos que yo estoy buscando, ¿sí? Ok, entonces eso con la mediana, hemos visto cómo encontrarla, hemos contrastado algunos pros y contras con la moda, perdón, con la media. Eh, Como digo, en tema real no es muy común utilizar la mediana, no es muy común, pero siempre es bueno conocer que tenemos esta otra alternativa para cualquier situación, ¿sí? Y finalmente vamos a ver la moda. La moda realmente es un valor que poco se utiliza, más bien esto eh, yo incluso lo podría utilizar para valores cualitativos, ¿sí? Y la moda no es más que el valor que más se repite, ¿sí? El valor que más se repite va a ser la moda. Entonces, más bien yo a esto no le pongo como un punto medio, esto sería como un valor descriptivo nada más de cuál es la frecuencia, la categoría o el dato que más se repite, ¿sí? Entonces lo único que tenemos que hacer es contar el valor que más se repite. Vamos a suponer que tenemos 2, 3, 4, 4, 4, 7, 7, 8 y 9, ¿sí? Vamos a suponer este conjunto de datos. Obviamente, Depende, profe, depende del propósito de la investigación para darle o no el uso. sí, depende de mis datos, porque generalmente, ¿qué pasa en la vida real? O bueno, si yo voy a tener una variable, por ejemplo, que me mide, eh, vamos a ver, que me mide la estatura exacta, ¿sí? Entonces yo voy a tener una persona de 1,72, otra persona de 1,69, otra persona de 1,58, otra persona de 1,79. Entonces, cuando ya tenemos valores, digamos, con decimales o ya medidas más exactas, es muy difícil encontrarnos valores que se repitan, ¿sí? O sea, por ahí voy a tener un 1,72 en otra persona, sí, pero probablemente se vaya a repetir muy poco porque son valores bastante específicos. Si es que yo mido la edad, por ejemplo, digamos solo eh, sin ser una edad eh, específica, o sea, contabilizando meses o días o alguna cosa, simplemente la edad. Es decir, ¿cuántos años tienes en este momento? Entonces, probablemente tiene más lógica, ¿sí? Porque ahí sí voy a tener, eh, yo qué sé, personas de 18, ¿sí? Y voy a tener, yo qué sé, personas de 20 y probablemente 20 sea lo que más se repite. Y obviamente depende de la población que estoy estudiando. Y voy a tener tal vez otro de 19 y otro de 21. Entonces, aquí probablemente sí tiene más sentido. Yo puedo decir, bueno, los valores que más se repiten
es el valor de 20. Es decir, mi moda es el valor de 20. Entonces, puedo asumir en este caso que un punto medio, un punto que representa mis datos va a ser el valor de 20. Sí, en este caso sí tiene mucho más sentido aplicar la moda. Pero si yo tengo valores como en la parte de arriba, que van a ser muy poco frecuente que se repita justo un valor exacto, no tiene mucho sentido utilizar la moda, ¿sí? Entonces, como dice el compañero, depende mucho de la investigación y siempre todo proceso estadístico, descriptivo, de gráficas, va a depender mucho de la investigación y de lo que queremos comunicar. En este caso, como pueden ver, tiene bastante sentido. Si yo pregunto a la mayoría de mis estudiantes y la mayoría tiene 20, yo puedo asumir que el valor medio o el valor que representa mis datos va a estar en torno a 20. Entonces tiene mucha lógica, ¿sí? Entonces, vamos a contabilizar cuál es el valor que más se repite dentro de un conjunto de datos y ese valor entonces va a ser nuestra moda. Y yo les podría decir igual, esto también aplica para valores cualitativos, porque si yo tengo categorías, vamos a suponer solo categorías así A, B, y vamos a suponer que B es el que más se repite, ¿sí? Yo contabilizo entonces y obviamente yo digo que mi moda es B. Entonces, también esta moda puede aplicar para valores cualitativos. No estoy seguro si en el libro lo establece así, pero realmente también se lo aplica de esta manera. Y obviamente, incluso para categóricas es lo que más se utiliza, es decir, la categoría que más se repite dentro de un conjunto de datos. Entonces yo puedo asumir que obviamente la preferencia de la gente, digamos que estoy entrevistando gente, es por la opción B, ¿sí? La preferencia de la gente es por la opción B. Pero en valores cualitativos, si yo tengo un caso, por ejemplo, este de las edades, tiene muchísimo sentido. Puede decir que la mayoría de gente pues tiene 20 años porque es el valor que más se repite. Pero si yo ya tengo datos así un poquito más específicos con decimales y que son, es poco probable que se repitan muchas veces los valores, no tiene mucho sentido aplicar la moda en este caso, porque si yo tengo un conjunto de 100 datos y vamos a suponer que se repite 1,72 tres veces, por coincidencia, tres personas medían 1,72. Realmente tres datos de 100, ¿sí? O sea, imagínense, solo el 3% de mis personas que miden 1,72 no me representa, ¿sí? No me representa. Puede que la mayoría, incluso puede que vamos a suponer que son mujeres, obviamente las mujeres siempre tienen una medida menor, eh, y que la mayoría de personas está entre 1,60 y 1,70. ¿Sí? Y por coincidencia ha habido tres chicas altas que miden 1,72, entonces igual me distorsiona un poco esto, porque apenas son tres datos y vamos a suponer que son los que más se repiten. Entonces, como digo, es una medida interesante en ciertos aspectos, pero hay que tener mucho cuidado cuando lo aplicamos. Pero desde la forma conceptual, vamos a definir la moda como el valor que más se repite dentro de un conjunto de datos. ¿Ok? Eso, chicos. Tal vez alguna duda con respecto a estas medidas. Economista, yo tengo una pregunta. Claro que sí. En el caso de las estaturas, o sea, ahí no habría moda si es que no se repiten dos valores. Exactamente. No habría moda si se repiten dos valores, si no se repiten un valor. ¿Sí? No habría moda. Y en el Economista, caso, sí, otra preguntita también tenía. Digamos que supongamos que 1,72 y 1,73 se repitan dos veces. ¿Ahí habrían dos modas o hay sí, alguna otra forma de sacar? no, dos modas. Si por ejemplo, el primer caso en el que no se repite ningún valor, no hay moda. ¿Sí? Vamos a suponer que en otro conjunto de datos, el valor de 1,72 se repite tres veces y el valor de
68 también se repite 3 veces. Estos dos son Bimodal. bimodales, ¿sí? Bimodales. Ambos son la moda, ¿sí? Entonces, si tengo dos valores que se repiten en el mismo número de veces y son el número más alto, entonces voy a tener dos modas. Pero, ¿qué pasa si luego tengo ya tres modas? Ya no tiene mucho sentido, ¿verdad? O sea, vamos a suponer que también se repite 1,61. Son tres modas con valores 1,62, 1,68, 1,61. Sabemos que en escala de estaturas, pues una persona 1,61 sí se ve una diferencia con 1,72, porque no va a ser el rango muy alto. Entonces ya no tiene mucho sentido decir que estas tres son modas. Realmente no me está diciendo absolutamente nada. ¿Sí? O sea, realmente en dónde está en torno a qué valores están mis datos. Yo podría asumir, bueno, 1,68, que es el punto medio entre estos dos, pero es como un valor que yo estoy tratando de adivinar. Entonces, la moda tiene muchísimo sentido cuando el valor que se repite o tiene un valor de frecuencia bastante alto. Si yo, por decir, tengo 20 datos y se repite 15 veces el mismo valor, tiene muchísimo sentido, ¿sí? Porque ahí realmente la mayoría de datos van a estar en torno a ese valor, es el valor que más se repite. Pero si yo tengo pocos datos que se repiten en un conjunto grande, realmente no tiene mucho sentido decir que es la moda, ¿sí? Porque si yo tengo solo dos valores que se repiten, conceptualmente es la moda. Si vamos a suponer que son solo dos y que ha sido el único valor que se repitió. Conceptualmente es la moda, ¿sí? Obviamente, dentro del libro si hay un ejercicio y le pide que encuentre la moda y solo hay dos valores que se repiten, sí, está bien, conceptualmente es la moda. Pero ya dentro de la práctica, dos datos, yo que sé, para un conjunto de 20, a mí realmente no me representa mucho, ¿sí? No tiene mucho sentido. Entonces, eh, es también saberlo aplicar en cada uno de los casos que nosotros vayamos analizando. Ya, Ok. muchísimas gracias. Por lo menos más del 50% para que tenga una lógica. Sí, yo creo que por lo menos más del 50%. No creo que haya un valor establecido como correcto o incorrecto. Yo creo que ya queda mucho también la subjetividad de el investigador. Pero sí, yo creo que algo lógico es que por lo menos el 50% de mis datos se 50 más. repitan para yo decir, bueno, realmente la mayoría de mis encuestados o la mayoría de mis elementos están en torno a este valor. O lo puedo determinar como un punto medio, ¿sí? Entonces, como digo, no creo que existe un parámetro establecido, ¿sí? Pero creo que tiene bastante lógica decir que por lo menos que sea mayor al 50% para yo considerar este como un dato relevante. Ok. El tema del cálculo de los percentiles y cuartiles, que son las medidas de localizaciones, sí, lo voy a dejar para mañana. Y lo voy a dejar mañana porque en un libro nos presenta una metodología y el otro libro nos presenta otra metodología. Entonces, podríamos revisar ambas metodologías eh, y no sé si definir alguna eh, como válida o no, porque realmente las dos en teoría son válidas, pero para hacer una comparación de estas dos metodologías de percentiles y de cuartiles. Un percentil o un cuartil es básicamente la localización de un punto eh, en un porcentaje de mis datos, es decir, solo como parte introductoria para definirlo bien el día de mañana o el día miércoles. Todavía no defino si mañana o el miércoles tenemos. Entonces, por ejemplo, un cuartil 1 representa el 25% de mis datos, un cuartil 2 el 50% de mis datos y un cuartil 3 del 75% de mis datos. Entonces yo lo que busco es encontrar estos datos que representan el 25, el 50 y el 75. Este valor es igual a la mediana. Entonces no hay mucho problema aquí.
Pero bueno, estos otros valores lo podemos calcular también de alguna manera. Y luego un percentil es un valor arbitrario que yo quiero encontrar. Es decir, yo quiero encontrar el percentil 10, es decir, el 10% de mis datos, o por ejemplo el percentil 60, que represente el 60% de mis datos. Pero como les digo, un libro presenta una metodología y el otro libro presenta otra metodología. Entonces, lo podemos dejar para la próxima clase e irlo comparando. Lo que vamos ahora a ver son las medidas de variabilidad, ¿sí? Y específicamente vamos a entrar directamente en la varianza y en la desviación estándar, ¿sí? Y luego, bueno, mañana terminamos con los rangos intercuartílicos, que obviamente son basados en los cuartiles. Entonces, estas pueden ser medidas de dispersión o de variabilidad. Entonces, si yo calculo la media de un valor, ¿sí? Probablemente no es suficiente para comprender cómo se está comportando mi conjunto de datos. Y yo necesito complementar esto con una medida de dispersión o de variabilidad. ¿Y qué es básicamente este tipo de medidas? Pues como el mismo nombre lo dice, es un valor que representa la variabilidad, ¿sí?, de mis datos. Entonces, vamos a poner un ejemplo que significa esta variabilidad. A ver, voy a tratar de hacer valores aproximados de medias y vamos a suponer que tengo un valor 8, 9, bueno, 8, 9, 10, 11, 12. Sí, obviamente mi media va a ser 10. Y luego voy a tener valores, por ejemplo, en torno a 10, puede ser 5, 7, 5, 10, 12, 5 y 15. Si calculamos ambas, por favor me confirman si ambas medias es 10 o si me estoy inventando eso. Sí, Sí, profe, es 10. Ok, entonces ambas medias son 10, ¿verdad? Si yo presento, o si alguien me dice, ah, mira, el conjunto, la media de este conjunto de datos es 10 y la media de este otro conjunto de datos también es 10. Ah, buenas, entonces, en primera instancia, ¿qué podemos asumir? Que prácticamente son los mismos valores. Pero, ¿qué es lo que sucede en la vida real? Es que pueden tener dispersión diferente o una variabilidad diferente. Luego vamos a ver la fórmula y luego vamos a determinar cuál es la variabilidad de cada uno, pero por dar simplemente una parte visual o intuitiva viendo mis datos. El valor mínimo en este caso es 8, el valor máximo en este caso es 12, contrario a mi segundo conjunto de datos que mi valor mínimo es 5. Entonces el valor mínimo de mi segundo conjunto de datos es mucho menor en comparación a la escala que estamos midiendo al primer conjunto. Y el segundo, perdón, el punto máximo de mi segundo conjunto de datos también es más alto que el primer conjunto de datos. Entonces yo tengo una dispersión mucho más alta de mis datos en el segundo conjunto de datos. El hecho de que los valores mínimos y los valores máximos sean, en primer caso menores y en el segundo caso mayores a los del primer conjunto, teniendo yo una misma media, ya me habla de que yo tengo una dispersión de datos mucho más alta. Si yo esto grafico, vamos a graficar más o menos los dos conjuntos de datos, ¿sí? Entonces, yo tengo la media 10 para cada uno de mis conjuntos
de datos. Si me presentan así y me dicen, sí, ambos datos tienen 10 de media. Entonces yo digo, ah, bueno, me voy por cualquiera, porque a la final tienen ambos misma media. Pero ya si me presentan cómo es el comportamiento de mis datos, ya no voy a irme por la misma. Vamos a hacerlo de manera alternada. Es decir, voy a empezar con el 8, que puede estar por aquí. Voy a suponer que el siguiente dato es 11, que puede estar por aquí. El segundo dato es 9, que puede estar por aquí. Y el último 12, que puede estar por aquí. Si lo he puesto en desorden para que tenga más o menos este patrón. ¿Sí? Tum, tum, tum. ¿Sí? Y luego tengo el siguiente conjunto de datos, que es 5. 5 ya está más o menos por acá abajo. Luego 12, 5. Está más o menos por acá. 7, 5 más o menos por acá. Y 15 más o menos por acá. Entonces, ya viendo desde esta forma gráfica, la dispersión se mide siempre cómo están alejados mis puntos en torno a la media. Sí, eso es básicamente el concepto de la fórmula. Aquí podemos ver, voy a hacer con unas rayitas negras, que las distancias de estos puntos hacia la media son mucho menor que la distancia de estos puntos hacia la media en el segundo conjunto de datos. Entonces, ¿cómo calculo la dispersión? Pues es básicamente la suma de estos valores. Y como pueden ver, la suma de los valores del segundo conjunto de datos va a ser mucho más alta que la suma de los valores del primer conjunto de datos. Entonces, ya de forma numérica, yo voy a determinar que la dispersión del primer conjunto de datos, o la variabilidad, o la desviación, sí, se puede utilizar cualquiera de esos conceptos, va a ser mucho más alta que el primer conjunto de datos. ¿Cómo puede incidir? Vamos a suponer que bueno, yo he puesto en la Fórmula 1, a mí me encanta la Fórmula 1. Y vamos a suponer que yo tengo, no sé, necesito apostar por algún piloto. Entonces me presentan el primer piloto, sí, vamos a suponer que ninguno es de los mejores, pero el primer piloto, el primer día, digamos que siempre hace un tiempo medio de 10 minutos, ¿sí? Y el segundo piloto también hace un tiempo medio de 10 minutos, no sé, por 5 vueltas, para darle un poquito más de lógica al ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, si me dicen los dos, yo tengo estos dos pilotos, ambos hacen en promedio 10 minutos, apuesta por cualquiera. Yo digo, bueno, puedo apostar por cualquiera, pero quiero ver realmente cómo es la variación de sus tiempos para realmente estar seguro de por cuál quiero apostar. Entonces, si me dan el primer piloto, en una primera vuelta hizo, ¿cuánto era? 8 minutos, en otra hizo 11, en otra hizo 9, en otra hizo 12. Entonces, yo veo estos datos y lo comparo con el segundo piloto, que en la primera hizo 5, o sea, la bala. En el segundo hizo 12.5, bueno, ya se demoró un poquito más. En el tercero 7.5, está bien, pero en el último hizo 15, es decir, se demoró un montón de tiempo, ¿sí? Entonces, ¿por cuál apostaría? Pues bueno, va a depender mucho. Si yo quiero como hacer una apuesta más segura, obviamente me voy a ir por el primer piloto, porque yo sé que en general va a estar mucho más cerca en torno a los 10 minutos. Es decir, yo tengo o me garantiza, porque sus tiempos son más regulares, son menos dispersos, que podría llegar con más probabilidad en los 10 minutos. Y entonces, bueno, yo sí que soy una apuesta segura, yo me iría por el primero. Pero por el segundo, pues ya sería si alguien es una persona más arriesgada, ¿verdad? Es decir, pucha, este man en una vuelta hizo 5 minutos. ¿Qué pasa si yo apuesto y otra vez le va así de bien? Sí, tiene un tiempo súper bajo. Pero también tengo el riesgo de que, así como le fue bien en una vuelta, le vaya súper mal en otra vuelta, ¿sí? Y termina siendo 15 minutos y seguramente voy a perder esa apuesta. Entonces, la variabilidad de mis datos aquí es mucho más amplia y obviamente mi riesgo de apostar va a ser mucho más alto, porque como puedo ganar, porque hizo una buena vuelta, también puedo
tengo una probabilidad bastante alta de que pierda esa plata porque el piloto hizo una vuelta bastante demorada. Entonces, es mucho más inestable estos. Como digo, si alguien quiere hacer una apuesta segura porque son valores más estables, me iría por el primero. Si alguien es más arriesgado y dice, bueno, qué caray, voy a apostar con la esperanza de que repita esta vuelta maravillosa, eh, lo puedo hacer. Pero si ven como ya yo ya tengo un comportamiento y una visión de cómo mis datos pueden estar ya distribuidos y pueden influir en ciertas decisiones. Profe, para aportar un poquito a esto, yo creo que la mayoría hemos visto a veces en comerciales de YouTube o a veces de Google, donde sabe salir esas plataformas que dicen para leer cómo está cómo se mueve la banca y a veces dicen apuesten o inviertan ahí y he visto yo que utilizan ese tipo bueno, el método, eso vendría a ser como el método del polígono más o menos para graficar y he visto que utilizan ese tipo de análisis. Sí, 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 Y bueno. uno pues, que no conoce, como usted dice, por ejemplo, oh, ganas 10 millones y a veces pierdes 8, pero otras veces ganas 40, entonces uno dice, no, pues me he puesto por esto. Pero Sí, como desconocemos de esta parte, a veces terminamos en depende, cero. depende muchísimo del tipo de apostador. Y bueno, a mí, aparte de gustarme la Fórmula 1, también me gusta mucho los juegos de cartas y las apuestas. Ya, bueno, obviamente desde que se hicieron ilegales, obviamente yo todavía era, creo que estaba en la universidad cuando ya no era permitido, pero siempre me ha gustado apostar y estar en torneos de póker y de 40. Eh, y yo, por ejemplo, soy alguien que me gusta más la segunda. O sea, yo soy el bueno, ya, si acá gano, pues pero voy a ganar un poco, un mínimo. Incluso tengo probabilidades de perder, pero en el segundo O gano más o pierdo. o pierdo más. Así es el que dice Ahí, ya chulla vida. Así. claro. Entonces, va a depender mucho, pero obviamente, esto por dar un ejemplo en el tema de apuestas, pero ya, por ejemplo, en otros temas, digamos ya un poco más, vamos a suponer un tema de salud, eh, tal vez la eficacia de cierto tratamiento, ¿sí? Por dar un ejemplo, eh, yo que sé, tengo ciertos pacientes, ¿sí? Y yo les hago un tratamiento y esto puede ser una medida de respuesta, ¿sí? Cualquier tema. Entonces, si yo tengo un tratamiento en el cual la medida de respuesta es mucho más estable, ¿sí? Que un tratamiento que tengo la misma media en medida de respuesta, pero es mucho más inestable, obviamente yo me voy a ir por el tratamiento que es más estable porque ya es un tema de salud, ya es obviamente un tema diferente al de apuestas, que aquí yo tengo que buscar un tratamiento que sea estable y que la mayoría de mis pacientes respondan de manera eh, uniforme a mi tratamiento. Sí, muy diferente a un tratamiento que puede tener el mismo porcentaje de respuesta, pero el mismo valor medio de respuesta, pero con una variabilidad mucho más alta. Entonces, en este caso no me sirve porque voy a tener mucho riesgo con mis pacientes, ¿sí? Entonces, eso como parte introductoria al tema de la desviación. Pero bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí y esto lo vamos a continuar mañana, mejor para desarrollar las fórmulas con más calma, porque al final no es compleja la fórmula, pero si yo tengo ya, por ejemplo, 10 datos, realmente ya se me hace un poco tediosa la fórmula. Eh, y bueno, voy a ver si igual les mando en la calculadora, hay maneras de encontrar la desviación de manera rápida, porque hay que ser sinceros, hoy en día nadie te va a hacer una fórmula de manera manual. Obviamente es importante saber el concepto como lo estamos viendo, que incluye la fórmula, pero ya en las calculadoras y en los softwares, pues esto se calcula ya de manera automática, porque para 100 datos, pues realmente es algo tedioso y es una pérdida de tiempo estar haciéndolo a mano. Entonces, mañana vamos a continuar, mañana nos conectamos, empezamos con el tema de la variancia y la desviación. Sí, ya hemos visto un poco la parte conceptual, cuál es la idea de determinar estas desviaciones y esta variabilidad de mis datos. Entonces mañana arrancamos ya con las fórmulas y luego terminamos con el tema de los porcentiles y los cuartiles. Eso, chicos. Tal vez alguna duda. Para retroalimentar pueden ver la película 21 Blackjack. 21 Blackjack, de cómo no gastar el dinero Claro. de forma equivocada.
Pero bueno, el tema de apuestas es interesante. Si a alguien le gusta el tema estadístico, obviamente todo el tema de apuestas está detrás de probabilidades. Entonces, si yo hago una jugada, obviamente detrás hay una probabilidad de acierto o error. ¿Sí? Y eso en el tema de probabilidades, que es el tema siguiente, si no estoy mal, vamos a ver un poquito de cómo se manejan estas probabilidades. Obviamente que hay ya procesos probabilísticos más avanzados que utilizan obviamente los casinos y todas estas empresas de la lotería, de las apuestas, pero por lo menos para tener una idea en el tema de probabilidades, vamos a ver algunos casos que siempre se aplica muchísimo en el tema de juego de cartas, etcétera. ¿Sí? Listo, chicos. Entonces, quedamos para mañana empezar entonces a ver las fórmulas para la desviación. No sé si tienen alguna otra duda o comentario. Licenciado, yo quería hacer un comentario. Sí. Lo que pasa es que ayer me llegó un correo a mí sobre un taller que hay de mañana de 8 a 12 sobre la transversalidad de los ejes de igualdad en la Universidad Nacional de Loja y nos decía que seamos partícipes, que son exigencias del CES. Pero no sé Ok. si a todos los compañeros les ha llegado ese correo. Voy a corroborarlo. Hoy hay otra charla, si no estoy mal, es a las 10. De bienestar estudiantil es, profe. Ya, hoy hay otra charla a las 10 que yo igual me imagino que ustedes tienen que asistir, han de haber coordinado con su docente. Voy a corroborar esta información. Si es así, pues nos estaríamos viendo el día miércoles. Yo con todo les mando, dentro del foro académico, les mando algún mensaje de confirmación si hay o no hay esta charla. ¿Les parece? Ya, licenciado. Muchas gracias. Listo. Si es que existe esta charla, pues nos estaríamos viendo el día miércoles. No hay ningún problema. Y si no, continuaríamos mañana. Yo con todo les envío una notificación. Listo, chicos. Entonces, eso sería todo. Aprovechen para ir a desayunar y que tengan un buen día. Ya estamos conversando. Gracias, profe. Gracias, Buen día profe. también. Igualmente, economista. Gracias. Gracias, chicos. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Sí, claro.